Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Gabriela y en esta oportunidad vamos a hacer la revisión, la reseña del oráculo de Nicoletta Ciccoli, que es, bueno, una artista italiana que se dedica a ilustrar cuentos infantiles. Esas ilustraciones fueron tomadas para diseñar este oráculo. Vamos a hacer primero una pequeña introducción sobre lo que dice en el manual, que es el arte de esta señorita. Y después vamos a ver carta por carta y a grandes rasgos, en unas poquitas palabras, vamos a explicar a qué se refieren cada una de ellas, ¿no? Así que bueno, comencemos. Este es la caja del oráculo. Es cartón duro. Vemos que son todas niñas, ¿no? Las ilustraciones de ella. Acá tenemos varios ejemplos. Son todas niñas, como pequeñas muñequitas. Es un arte muy onírico. Parece muy sacado de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Vemos que acá tenemos los múltiples idiomas. Es del editorial Lo Escarabeo. Este oráculo consta de 32 cartas. Ahí vemos su nombre, Nicoletta Ciccoli, que quiero pensar que se pronuncia así, sepan disculpar si no es así. Se abre por los laterales y dentro, bueno, vienen las cartas y este manual, ¿no? Este es el frente del manual, que tiene la misma portada que la caja. Este es el reverso, que tiene como ejemplo la carta número 6. Acá podemos ver, bueno, la editorial, que fue impreso en abril de 2021. Y bueno, es multidioma y el idioma español lo podemos encontrar en la página número 50. Si nosotros nos trasladamos a la página 50, nos hace una pequeña introducción que dice: oráculo de Nicoletta Ciccoli. El arte fabuloso de Nicoletta Ciccoli sorprende, provoca y deleita. Estás invitado a vagar por un mundo aparentemente inocente, con guapas muchachas, flores, chupachuces y juguetes por doquier. Pero espera un momento, ¿esas flores están llorando? ¿Aquellos chupachuces y juguetes te están amenazando? ¿Y aquellas hermosas muchachas? ¿Quién sabe qué pensamientos ocultan tras sus miradas de muñeca? En el mundo de Ciccoli, no todo es dulce y liviano, también es amargo y oscuro como el mejor de los chocolates. Y ahí empieza a hacer una descripción de las cartas. La número 1 tiene una descripción bastante amplia, ¿eh? Vemos. Son 32 cartas. Y bueno, ahí se terminaría con la carta número 32 y un pequeño dibujo, lo que es esta pequeña descripción del manual, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver lo que son las cartas, con una breve descripción del significado de cada uno, ¿no? A qué hace referencia. Y bueno, acá tenemos la carta número 1. La carta número 1 va a hablar de la negación. Es cuando nos negamos a la realidad, a escuchar la realidad. Vemos una pequeña niña que tiene sus oídos tapados. La carta número 2 nos va a hablar de distracción. Es cuando estamos conectados a las redes sociales y perdemos el contacto con nuestra realidad. Vemos que hay muchos pajaritos que le picotean la cabeza y la distraen. La carta número 3 nos va a hablar de pasividad.
Nos va a invitar a no caer en la pasividad y que otros manejen nuestra vida. La carta número 4 nos va a hablar de vigilancia. Nos va a invitar a estar pendientes, pero todavía no hacer nada. Vemos una pequeña niña mariposa o polillita que está suspendida de una hamaca. La carta número 5 nos va a hablar de cotilleos, ya que no tenemos que hablar mal de los demás. La carta número 6 nos va a hablar de inocencia y nos va a invitar a ser sensibles y vulnerables. Nunca tenemos que perder eso. Qué belleza, las caras de las muñequitas son como tristes, melancólicas y tienen algo oscuro también estos dibujos, pero son muy... Es una combinación muy especial el arte de esta señora o señorita. Con la carta número 7 se va a referir al lamento, que debemos llorar aquello que se ha ido, debemos dejar salir toda la tristeza. Muy lindo. Con la carta número 8 nos va a hablar de la motivación, que es ese empujón que tenemos que tener para recuperar el entusiasmo. Con la carta número 9 nos va a hablar de el paraíso y nos va a invitar a visitar ese lugar o esas personas que nos hacen inmensamente feliz. Vemos que tienen un brillo las cartas, no son mate. Con la carta número 10 nos va a hablar del consejo, que vamos a recibir un consejo que va a cambiar nuestra vida. Con la carta número 11 nos va a recomendar la improvisación, que las cosas salen mejor cuando son espontáneas. Con la carta número 12 nos va a hablar del saludo y nos va a decir que hola es el primer paso para el entendimiento. Tiene mensajes preciosos. Con la carta número 13 nos va a hablar de aislamiento, que el aislamiento, cuando se prolonga por mucho tiempo, nos va a consumir el alma. No es bueno estar solo tanto tiempo. La carta número 14 nos va a hablar del patrocinio y nos va a decir que no debemos confundir la ayuda, la solidaridad con la limosna. La carta número 15 nos va a hablar de vocación y que todos nacemos con un talento. Por cierto, el fondo de pantalla que ven en el monitor justamente es el arte de esta señora. La carta número 16 nos va a hablar de la expedición, ¿no? Que la aventura no se espera. La carta número 17 nos va a hablar de hora de contar historias y nos va a invitar a guardar silencio y a escuchar.
carta número 18 nos va a hablar de la retirada y nos va a decir que retirarnos en forma tranquila de la situación problemática es lo mejor. La carta número 19 nos va a hablar de la gestión y nos va a decir que a nosotros no se nos escapa nada. La carta número 20 nos va a hablar del karma y que todo lo que hacemos vuelve, como ese conejo gigante que está en la ventana. La carta número 21 nos va a hablar de la consanguinidad y que algunas personas se sienten como si fueran de la familia. La carta número 22 nos va a hablar de que es suficiente y que tenemos que tener y compartir. Y es una invitación a preguntarnos si de verdad necesito más de esto o más de aquello, o si ya tenemos suficiente. La carta número 23 nos va a hablar del rescate y va a decir que la ayuda está en camino. La carta número 24 nos va a hablar de estrategia y de las habilidades que poseo para esta situación. La carta número 25 nos va a hablar de la inquietud y de que tenemos la sensación de que algo no anda bien. La carta número 26 nos va a hablar de la aceleración y que debemos movernos rápido. La carta número 27 nos va a hablar de la compasión y nos va a decir que la compasión no es pena o dolor, sino que es sufrir con. La carta número 28 nos va a hablar de la intimidación y de que alguien puede estar aprovechando nuestra debilidad. La carta número 29 nos va a hablar de la curiosidad y que no debemos sentirnos atraídos por la vida privada de los demás. Vemos que el Pinocho está mirando donde no debe. La carta número 30 nos va a hablar de la victoria. Nos va a decir que el conflicto ha llegado a su fin. La carta número 31 nos va a hablar del amor duro y se va a referir a que aquellas personas que nos quieren nos van a decir la verdad, por más dura que sea. Y la última carta, que es la 32, nos va a hablar del deseo y que el universo se va a encargar de concedernos un deseo que solamente tenemos que expresarlo, pedirlo. Y bueno, este es el reverso de la carta. Es una carta con brillo, no es mate. Son colores bellísimos. Esta artista además tiene el tarot
de Nicoletta Ciccoli en la versión estándar, y además tiene la versión que es mini. Y para comparar el tamaño, por ejemplo, esta es la carta de su tarot, la carta del loco en su versión estándar. Vemos que es un poquitito más alta la carta y bastante más ancha. Son grandes, las cartas de oráculo son grandes. Y acá tenemos la comparación de su tarot versión estándar y pocket. Vemos la diferencia en la cartita del loco, el tamaño, ¿no? Pero bueno, por ser pequeñito no pierde la calidad de la imagen, ¿no? Ambos tienen el mismo reverso, ambos tienen borde blanco, son muy bonitas. Y creo que esta es toda la colección de esta autora, ¿no? El tarot estándar, el tarot versión pocket o mini y el oráculo. Creo que con eso ya estaría completa la colección, si no estoy equivocada. Así que es un arte muy lindo, muy especial, muy particular. Se los recomiendo totalmente. Vamos a dejar por acá las cartitas. Así que bueno, si les gustó, dejen un like, espero que les haya gustado. Gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse para enterarse de próximos videos. Y bueno, muchísimas gracias y hasta luego.